Financiamiento para todos. Una puerta abierta a la realización de tu sueño. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, mi nombre es Inés María Nevares. Me recordarán que empezamos la semana anterior con el programa Financiamiento para Todos. Estaremos todos los martes a las 17 horas aquí con Paula Salinas. Hola, Paula. ¿Cómo andás, Inés María? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo te ha resultado esta semana? ¿Qué repercusiones tuviste después del programa? Tuve algunos comentarios, muchas curiosidades, a ver qué más podíamos contar, si recién estamos empezando y hay bastante para contar. Por supuesto, el mundo del financiamiento sin duda es enorme y creo que seguramente se han quedado con algunas dudas, o por lo menos yo me he quedado con algunas frases que vos dijiste como picando en mi cabeza. Y es que ¿quién no quiere un crédito? Totalmente. Totalmente. Si te digo en este momento, Paula, ¿tienes un crédito? Ay, ¿sabes qué? ¿Sabías qué hacer con el crédito? No, la verdad te lo rechazo porque no tengo en este momento ninguna idea o ningún sueño que crea que merezca un crédito, honestamente. Porque aparte aprendí que los créditos que valen la pena son los que apuestan a futuro. Sí, definitivamente. El crédito siempre es sobre el futuro, pero tomando en consideración al pasado. ¿Qué es lo que dijimos la semana pasada? Que un crédito se construye. Un crédito se construye en el tiempo, se construye en un proceso conjunto entre quienes entregan el crédito y quienes lo reciben. Es un proceso de confianza que no tenemos que olvidar. Es que justamente yo por eso ahora no te aceptaría un crédito, porque lo sentiría que estoy asumiendo una deuda y un crédito no se tiene que sentir como una deuda a pagar. No para un emprendimiento, sobre Exacto. todo. Exacto. Así que vamos a retomar un poquito, si te parece, el programa anterior, qué es lo que vimos de los puntos más importantes como para afianzarlos, porque hay algunos aspectos que vamos a tomar en todos los programas. Proceso, tiempo, construcción conjunta, nos va a acompañar continuamente. Mirá lo que estoy haciendo, tomando nota ya, porque como era procesos, tiempo Y construcción conjunta. Construcción conjunta. Te escucho, Inés María. Así que, ¿qué vimos la semana anterior? Que era esto, los créditos son un proceso, tenemos que tomarnos el tiempo para planificar, para organizar el pasado y con el pasado construir el futuro. Pero todo eso debe estar organizado en papeles, escrito y armado. Para que yo tenga la opción de un crédito, necesito primero confiar. Cuando hablamos de tiempo, ¿de qué sentido del tiempo estamos hablando? ¿Del tiempo que uno tiene que invertir? ¿De que el proceso, o sea, a ver, cuánto tiempo nos lleva a conseguir un crédito, un mes, 2 meses, 6 meses, un año y medio? ¿De qué se trata el tiempo? ¿A qué te referís cuando hablas de tiempo? Mira, el tiempo es un proceso y es muy personal. Siempre decimos el tiempo es personal en la construcción. Siempre hablamos de un proceso activo, de un tiempo que tiene que ver con una actividad constante en la construcción del crédito. Por supuesto, si yo estoy descansado esperando que pase el tiempo, a ver si alguien me llama y me ofrece un crédito para mi emprendimiento, pues eso no va a suceder seguro. Es decir, Así que, el dueño de la pyme o el emprendedor tiene que tener una actitud activa ante todo. sí. Y Mira, ganas de invertir tiempo, justamente. exactamente es eso. Lo que nosotros estamos buscando, y lo comentamos la semana anterior, es convertirnos en sujetos activos en la construcción de nuestro crédito y que no volvamos a esa posición en la cual estamos esperando que un banco nos apruebe o que una institución de financiamiento nos diga si somos aptos para tener o no el crédito y estamos esperando aquella llamada a ver si suena y nos dicen sí. Casi como que se ganó un premio. Bueno, debemos salir de esa posición, debemos entrar en una posición activa en la que empecemos a construir información, porque cuando hablamos de tiempo, proceso, es un proceso que va construyendo. El emprendedor o el empresario que está buscando un crédito debe empezar la construcción realmente objetiva, una construcción que pueda demostrar. Pero sabes que en la construcción, en esa construcción propia es donde yo voy viendo mi proyecto, donde voy creyendo en él. ¿Te acuerdas que hablamos? El asunto de el crédito es un proceso que empieza por creer, como la palabra crédito dice, creer. Primero tengo que creer en lo que estoy haciendo. Tenemos que confiar en las capacidades y en las posibilidades de nuestro proyecto. Y para eso tenemos que verlo. A mí me sorprende muchas veces cuando me traen proyectos, te digo, no solamente de emprendedores, porque muchas veces pensamos que el emprendedor tal vez tiene inexperiencia o es más ligero para presentar sus propuestas, pero no es tanto así. Yo tengo pymes, te digo, de muchos años en el mercado que me traen un proyecto innovador para ser financiado ese proyecto y no hay información sobre el mismo. Pero no sucede a veces que las pymes, yo por ejemplo conozco muchos, tengo amigos que tienen sus familias, tienen pymes, he tenido a lo largo de mi vida conocidos que han desarrollado negocios o pymes de cierto éxito, pero en realidad el mundo de la economía, de estas variables de las que vos nos estás hablando, no tienen ni idea, es casi intuitivo muchas veces la construcción de un negocio o de una empresa. Mira,
Realmente en el mundo de los negocios todo puede pasar. He conocido empresarios muy exitosos con poca planificación, pero son los menos. Esa es una realidad. Siempre decimos, a ver, existe el éxito, existen las ideas creativas, existen aquellas ideas que la rompen porque una mañana se levantó y creó algo, pero es uno entre cuantos millones de personas que pueden tener realmente esa idea creativa que los hace millonarios. En el mundo real de los mortales, como nosotros, hay que planificar. Hay que planificar. Y eso no quiere decir que la planificación nos lleve exactamente al camino que trazamos. Es una planificación activa, que conforme la construimos es posible que encontremos nuevos caminos. El crédito lo que hace es obligarnos a construir y a planificar. Para solicitar financiamiento nosotros tenemos que considerar algunos aspectos. Primero lo tenemos que analizar nosotros en función del futuro del negocio y luego poderlos compartir con la institución que nos ofrece el financiamiento. Hay algo que vos dijiste la semana pasada y que la verdad, y me parece importante retomarlo como concepto. En un momento dado afirmaste, y te lo comento porque nos escuchó un amigo mío que vive en Barcelona. Entonces, a la noche me escribió todo entusiasmado y me dijo, me encantó el programa y la mejor parte, lo que más me gustó, es que yo tengo el dinero, por ahorros, porque ha trabajado hace muchos años, como para poder encarar sin necesidad de financiamiento inmediato un proyecto propio, realizar mi sueño. Ahora vos dijiste algo que sí, eso sirve para una primera etapa. Sin embargo, para crecer inevitablemente toda empresa tiene que recurrir al financiamiento. Definitivamente es así. ¿Por qué esta necesidad? Un crédito que se convierte en financiamiento, lo que va a hacer es potenciar el negocio y separarlo de todo lo que son tus bienes personales. Y eso es lo más realmente saludable para el negocio. Es decir, que en el caso de Jordi, que seguramente nos está escuchando nuevamente, él estaría poniendo en juego su capital personal. Claro, hay que separarlo. Es verdad que al inicio en un emprendimiento es muy difícil encontrar un crédito para iniciar un negocio y eso lo reconocemos. Sucede que empezar con un proyecto de cero, ganar confianza cuando no hay pasado, hay instituciones que lo pueden hacer en función del pasado del emprendedor, con ciertas garantías. En este momento en el mercado hay diferentes opciones y vamos a ir hablando durante algunos programas de las opciones que tenemos. Pero generalmente todo emprendedor que empieza lo hace con capital propio o de familiares o de ahorros para empezar. Es posible que ese capital lo recupere y eso será lo mejor. En el tiempo lo irá recuperando. Lo que generalmente no hacen es volver ese capital a la parte personal, sino que se quede en el negocio. Sin embargo, el negocio en un momento va a necesitar el financiamiento para potenciarse. Es un negocio. Cuando yo me financio, estoy comprando dinero a una tasa de interés. Esa compra de dinero lo hago con otro que está haciendo negocio con ese dinero. Ese dinero es un objeto de negocios y yo hago negocio con él también. Toda empresa, todo emprendedor en un momento de la vida del emprendimiento va a requerir el financiamiento para poderlo potenciar. Y esa inversión o ese resultado del financiamiento debe darle mucho más que para para asumir la responsabilidad asumida. Pero el negocio debe mantenerse aparte de su economía personal. Y llega un momento en que crece, si este es el momento, realmente si es el emprendimiento, crece en tal sentido que es imposible mantenerlo con lo que tiene que ver la economía personal. Hay que separarlo y eso lo vimos la semana anterior. Así es, hemos hablado, digamos, de la importancia que tiene en los negocios y en los emprendimientos, en algún momento hacer este quiebre, ¿no? Donde el negocio tenga su propia historia, porque hablamos de cómo construir su historia crediticia, de independizarse de lo que somos nosotros como sujetos activos de la economía. Sí, es que llega un momento, si yo al proyecto, al emprendimiento, le empiezo a generar su historia, en sí mismo va a tener el potencial para adquirir financiamiento. Y eso es lo que vamos buscando. Es verdad que en el sistema financiero formal, sobre todo en los bancos, es más difícil que un emprendimiento tenga financiamiento si no tienes al menos 3 balances. Eso sucede. Hay otras instancias donde es posible presentarse a financiamiento con 1 año. Pero necesitamos tener ya algo de información. Por ejemplo, en la Bolsa de Buenos Aires nosotros aceptamos proyectos con 1 año, con un balance. Con un balance es suficiente para empezar a valorar ese proyecto en la antigüedad que tiene, en todo lo que hizo en la inversión anterior y proyectarlo al futuro. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener en consideración que mientras menos información tenemos y mientras más joven es nuestro proyecto, nuestro emprendimiento,
más tengo que trabajar en cuanto a organización de información y proyección para el futuro. Es decir, debo demostrar que ese proyecto es un buen negocio. Bueno, vos sabés que al escucharte decir esto me acuerdo de otro de los conceptos que me parece importante rescatar, que estuvimos viendo la semana pasada, que es esta idea que vos nos compartiste, que el crédito es anterior al financiamiento. Tiene que ver con esto que estás contando, ¿no? Sí, volvemos al tema, al punto del proceso. Si es un proceso el crédito, es un proceso de análisis. El crédito nace de creer. El creer llega de un proceso. Es decir, primero yo tengo una idea, esa idea se va transformando en un proyecto, ese proyecto se va construyendo, conforme lo construyo es que empiezo a creer en él. ¿Cuántas veces tenemos una buena idea y cuando empezamos a construirlas nos damos cuenta de que no va? De que realmente no era lo que nosotros esperábamos o no era lo que nosotros estábamos pensando, o que realmente esa idea que estuvo dando vueltas en la cabeza cuando la pusimos en blanco y negro no nos cierra. Sí, también ocurre, mira, vos sabés muy bien, Inés María, que yo tuve un emprendimiento hace un tiempo, unos años atrás, que era un negocio muy viable en ese contexto, donde no existía ni tanto teléfono celular smart con capacidad de sacar fotos digitales de primera calidad, ni existía tampoco Facebook, ni existía Twitter. Entonces, bueno, era viable en ese contexto. Hoy creo que no lo sería, honestamente. Sacar fotos en un evento para que la gente se las lleve en ese momento, creo que sería hasta un negocio. Bueno, ese es el gran quiebre de muchas empresas. Sentido. Pero es posible, dejaste ese negocio, es posible que estando dentro del negocio, Hubiera innovado. claro, hubiese generado algún acorde a la realidad que tenías de entorno y cambiado el negocio para otro lugar. Pero eso no vamos a hablar ahora. Yo pienso que vamos a tener mucho tiempo para hablar del tema de innovación y cómo aplicarlo, lo vamos a dejar para más adelante. Yo creo que lo importante es asentar el concepto de que todo crédito es un proceso, que el crédito nace primero en el emprendedor o en el empresario que cree en ese proyecto y siempre creemos en un proyecto cuando lo podemos mirar. Todo proyecto debe estar planificado, debe estar pensado, pero no solo para mostrarlo, porque en definitiva cuando yo lo muestro a financiamiento a otra persona es porque yo lo domino. En esa etapa de construcción, que es lo que te decía anteriormente, yo tengo una idea, cuando la pongo en blanco y negro, muchas ideas se desechan y van quedando aquellas que en mi construcción personal yo veo que tiene potencial. Cuando logra tener tal potencial y demostrar su capacidad de ser un buen negocio, yo lo presento a financiamiento y logro que la otra parte, que la institución financiera, crea en él. Entonces, toda esa planificación es un tiempo. Yo debo tener conocimientos de diferentes aspectos que los vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los aspectos que sustentan esa planificación y ese proceso que genera primero mi credibilidad en lo que estoy haciendo y luego en la institución de financiamiento? Ojo, porque todos los emprendedores y todos los empresarios, en mi experiencia los que conozco, siempre dicen creer en su proyecto. Pero cuando voy preguntando un poco más al fondo, qué es, para dónde se va a colocar, cuáles son los precios, cuáles son los riesgos, por ejemplo, una pregunta que tengo para todos es que me enumere 3 riesgos del proyecto, 3 riesgos del producto en el mercado, y no los conocen. ¿Sí? Es como que no alcanzaron a analizar todas las facetas de su propio negocio. Sí, el financiamiento te enfrenta a eso. Es decir, viste, cuando hablábamos de que existen en este momento diferentes lugares que ofrecen capacitación para emprendedores, pero hay pocas opciones de financiamiento en estos lugares. ¿Por qué? Porque el financiamiento te enfrenta a una realidad que la vamos a ver más adelante. Una de las opciones que vos siempre mencionás para financiar las pymes o emprendimientos es a través del mercado de capitales. Y si me dejás, Inés María, quiero contarle a la audiencia, antes de ir a una pequeña pausa, que para entender qué características tiene este tipo de financiamiento, invitamos el próximo 31 de marzo a las 9 de la mañana. Es una charla informativa que va a durar de 9 a 14 horas, para que todos se hagan lugar en su agenda. Es la primera reunión informativa en la Bolsa de Comercio sobre qué características particulares tiene este tipo de financiamiento. La Bolsa de Comercio está ubicada en la esquina de Sarmiento y 25 de mayo. Reitero, la convocatoria es para pymes y emprendedores para la presentación de proyectos innovadores. Estamos aquí en Financiamiento para Todos con Inés María Nevares. Inés María, hablamos también de que este proceso tiene distintas etapas y qué cosas que sí o sí tenemos que tener en cuenta a la hora de ir por nuestro crédito. Digamos, no podemos pedir cualquier cosa, ni de cualquier manera, ni de cualquier modo, porque ahí es donde podemos empezar a encontrarnos con las trabas definitivas
para la obtención del financiamiento que necesitamos para nuestro sueño, para nuestro proyecto. Y así es, nuevamente, el financiamiento nos enfrenta a la realidad, a nosotros con la realidad. Yo siempre pienso, en el financiamiento lo primero que hace es enfrentar al emprendedor o al empresario con su propio proyecto. Yo muchas veces pregunto y no tengo respuesta. Siento que la persona que lo está presentando el proyecto no tiene seguridad, está enfrentado con lo que quiere presentar. El financiamiento es crítico, el financiamiento es sobre el objetivo. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Está enfrentado con lo que quiere presentar o nunca se preguntó realmente digamos, las cuestiones que se indagan a la hora de, o sea, una entidad crediticia o bancaria, las cuestiones que una entidad, o sea, tiene en cuenta para poder otorgar dinero? Yo creo que hay un desconocimiento principalmente, porque hablábamos un poquito antes que existen muchos lugares, hay muchos institutos, universidades, centros donde se entrega capacitación a los emprendedores para planificar, para gestionar el emprendimiento, pero llega un momento en que el financiamiento se requiere. Hay concursos, ¿sí? También hay instituciones que generan concursos para capital semilla, de esta forma los ayudan. Pero en definitiva, los planes que se organizaron, el plan de negocios, estas estructuras, no están en función del financiamiento. Por tanto, el emprendedor o el empresario que está armando este proyecto o este plan de negocios no tenía la información que le van a consultar en un momento y se la van a pedir de forma directa y objetiva que la comente. La proyección al futuro, pero no una proyección hablada, una proyección realista. Y ahora vamos a ver cuáles son los temas y los aspectos que ciertas instituciones de financiamiento van a solicitar para conceder un crédito. Sobre todo, siempre volvemos al punto cuando una empresa es joven o un emprendimiento de menos de 3 años. Mientras más joven sea el emprendimiento, más requerimientos va a tener para lograr esa credibilidad. Entonces yo tengo que estar mucho más preparado. Lo cual tampoco es condición tener muchos años en el mercado para que una empresa sea, digamos, considerada digna de ser financiada. Así como digna, me suena como... Sí, digna sonó raro, ¿no? Pero digamos, como que tenga una evaluación positiva a la hora de recibir financiamiento. Mira, nosotros en mi experiencia hemos calificado proyectos muy jóvenes de 2 años, con muy buenas proyecciones, pero nos ha impactado muchísimo es la calidad, la capacidad del emprendedor, del nuevo empresario en sus proyecciones futuras, su claridad en cuanto al enfoque del mercado, sus relaciones dentro del mercado, su experiencia en la colocación del producto y todo lo que él puede visualizar de ese entorno donde va a colocar sus productos. Eso a ti te genera mucha seguridad. ¿Sí? Y eso vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son los puntos? Así que vamos a anotar que se requieren para empezar a enfrentar el financiamiento. Cuando ya estoy en esa etapa de tengo el proyecto, pero le voy a pegar una chequeadita antes de lanzarme. Entonces, a todos aquellos que nos están escuchando y que tienen el proyecto en su mano y que están pensando, bueno, yo voy esta semana mismo lo presento, si quieren en la Bolsa de Comercio, lo presentan directamente, pero a detenerse un ratín. A ver, repasemos. Y vamos a ver los puntos en los cuales nos vamos a concentrar para que ese proyecto realmente logre ese objetivo. Uno es que el proyecto debe ser acorde a una realidad económica. ¿Sí? La realidad económica, me dirán, bueno, ¿cuál es la realidad económica? Sí, porque suena como raro la realidad económica. O sea, a ver, ¿qué tiene que ver con la posibilidad económica del emprendedor o del empresario en ese momento? ¿Tiene que ver con el entorno? ¿Tiene que ver con el país, con el mercado? O sea, tiene que ver con todo. Bueno, es más complicado de lo que yo pensaba. Entonces, un proyecto está inmerso en una realidad económica de país, y cuando hablamos que es una realidad económica es el resultado de la acción e interacción de los agentes económicos, públicos, privados. Todos actúan e interactúan generando un resultado. Los resultados de nuestra realidad económica, podemos pensar, es la tasa de inflación, la tasa de desempleo, ¿sí? Esos son resultados macros de nuestra economía. Es decir, si yo tengo en una economía que, por ejemplo, tiene algunos tropiezos, ¿sí? O está decreciendo, es pensar en un negocio o proyectar un negocio con una expectativa de crecimiento desmesurada para la realidad del país, ojo, podría ser, pero lo tengo que sustentar muy bien. Tenés que tener los argumentos, esa visión de futuro que vos nos Pero lo tengo que sustentar. Diciendo. Exacto. Ahora luego hay realidades que son regionales, locales, porque no todos los proyectos van
van a ser impactados de forma directa por una realidad nacional. Puede ser un proyecto de consumo local, como lo he visto, proyectos en barrios. Entonces hay una realidad de entorno que tiene que ver con la expectativa que tiene esta persona o este emprendedor en colocar un producto en una región que donde puede ser que haya un faltante de ese producto. Pero necesitamos tener la realidad, el contexto, y nunca salir de esa realidad. Si yo voy a entrar en la industria láctea, por ejemplo, y es una industria que en este momento me está requiriendo determinados permisos que están muy difíciles de acceder, entrar, tengo que tener cuidado, no lo puedo descartar. Ojo que he tenido, por ejemplo, proyectos alimenticios o proyectos en salud sin permisos. Eso es estar fuera de la realidad. Y estar fuera de la ley, aparte. En parte. Bueno, es que no está fuera de la ley porque todavía no empezó a producir. Está bien, pero sí, no. Pero definitivamente no va a tener salida el proyecto si no logra estar de acuerdo a la realidad. Eso es lo que es la realidad económica. Yo no puedo escapar si estoy en una industria que está decreciendo porque tenemos una importación masiva de ese producto, proyectarme en esa industria con un crecimiento, también es de tener cuidado, salvo que lo justifique. Nuevamente, nunca puede estar en desacuerdo con la realidad del entorno. Eso por una parte. Luego viene, ese es un análisis, que es lo primero que yo hago cuando reviso un proyecto. ¿Cuál es la realidad de la economía? ¿Dónde se está movilizando? Si es regional, si es local, incluso si es de un barrio. Hay proyectos que impactan directamente en un segmento de población y es la realidad de ese segmento lo que tenemos que analizar. Luego tenemos la otra parte que es la realidad financiera. Ahí ya se complica un poquito más, pareciera. Bueno, eso va a tener que ver con ser coherentes con lo que solicitamos. Es decir, si yo tengo un proyecto que tiene un año de vida y estoy solicitando financiamiento y este proyecto en ese año tuvo un ingreso, una facturación de 500.000 pesos, de 1 millón de pesos y solicita financiamiento por 5 millones, pues no está acorde con su realidad financiera. Se va a complicar. Se va a complicar, ¿sí? Se va a complicar definitivamente. Claro, y entonces muchas veces lo que sucede aquí es que se piensa, esto es lo que yo necesito. Digamos, pasándolo como en limpio, cuando hablamos de realidad económica y realidad financiera y tener en cuenta las variables que estas implica, es como decir, bueno, no construyan castillos en el aire. Un poquito. Sí, un poquito, bastante. Realmente muchas veces perdemos la dimensión nos perdemos del otro, nos perdemos de que la institución, que hablamos la semana anterior, la institución financiera que nos va a otorgar el crédito está interesada en otorgarlo. Nosotros partimos de esa confianza, caso contrario no me van a recibir. Esta institución está interesada en otorgarme el crédito y yo estoy interesado en recibirlo. Y nuestro interés futuro es que la empresa o el proyecto salga adelante y pueda responsabilizarse por todo lo asumido. Digamos, son parte del mismo equipo, que es siempre como la parte difícil de entender, ¿no? Cuando uno va a acceder a un crédito. Porque hay como siempre como hay una instancia de enfrentamiento, cuando en realidad no debiera ser así. No debería ser así. Entonces, revisar la realidad económica, la realidad financiera que me pasa en muchas ocasiones, cuando son proyectos muy buenos, pero muy jóvenes. Muy jóvenes y requieren un nivel de recursos que no acorde con la historia de ese emprendimiento, es muy difícil, ¿sí? Y a veces, bueno, viene esta dificultad de ponernos de acuerdo en el valor. El valor tiene que ser acorde. Entonces, por ejemplo, yo no puedo solicitar el doble de lo que facturo actualmente, sea poco, sea mucho. Yo podría, en el mejor de los casos, mostrando un muy buen perfil futuro, una buena proyección realmente del producto, puedo solicitar como financiamiento un 70% de mi facturación actual, sosteniéndola muy bien para una empresa nueva. Y eso va siendo bastante generoso pensando en una proyección muy bien planificada. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen un tip, no podemos solicitar el doble. Digamos que un 50% de lo que yo facturo actualmente demostrable, yo lo puedo solicitar si me sostengo bien. Bien, ¿sí? Digamos, bien argumentado. Bien argumentado. Bien. Exactamente. Bien. ¿Qué otra cuestión tiene que tener en cuenta aquel que se acerca a pedir financiamiento? Vamos a ver que todo va en cadena. Mira, hablamos de la realidad económica, la realidad financiera, la realidad del entorno, mi realidad. Aprobamos esos dos ítems. Sí. Y vamos a la siguiente que se va a desprender de ahí, que es cuánto necesito y para qué lo necesito. Muchas veces, digo, el 80% de los casos que recibo de financiamiento es ¿cuánto se necesita? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Sí, más o menos yo con 1 millón me arreglo.
¿Para qué? ¿En qué lo vas a usar? Pero bueno, mira, sí, primero cuando veo que no hay claridad, incluso en las solicitudes de financiamiento, no son claras en decirme cuál es el valor que se solicita, o me dicen entre tanto y tanto. Eso me hace ver que falta planificación. En cambio, cuando un proyecto me dice, mira, yo necesito 1.000.000 pesos para comprar un equipo que vale 400.000, insumos por 300.000, repuestos o... Y ahí insisto en algo. Creo que cuando pasa eso, y te lo cuento porque, mira, ayer hablando con un amigo me contaba la experiencia en su empresa de un financiamiento que habían accedido del Banco Central. Entonces él me daba toda una argumentación técnica del qué análisis habían hecho, cómo habían decidido acceder al financiamiento, que estaba basado en que accediendo a este financiamiento podían comprar una flota nueva de camiones y esta flota de camiones les iba a redundar en un beneficio económico de tal modo que la cuota del financiamiento era un 25% de lo que les dejaba de ganancia. O sea, era realmente muy ventajoso el negocio. Entonces, cuando él me explicaba todo este análisis que él había hecho, yo le decía, bueno, pero entiendo que muchas veces el no manejar estas variables que vos manejás, porque sos economista y sos licenciado en administración, deja a la gente un poco medio fuera de fuego, ¿no? Mira, bastante que tu amigo analizó. No siempre se analizan las variables. Analizó bastante, era mucho más complejo, te cuento. Bueno, lo importante, hay una parte que es muy importante, y para no saltarnos, porque vamos a ir a esto de tu amigo, nosotros tenemos que tener claridad en cuánto solicitamos, para qué lo solicitamos, porque en función a eso vamos a proyectar, ¿sí? Es muy importante hacer análisis, pero siempre nosotros solicitamos como último requisito: el emprendedor o el empresario que quiere colocar un nuevo proyecto debe tener alianzas estratégicas en el mercado y debe haber confrontado ese proyecto o ese producto nuevo a una realidad, a quiénes serían sus potenciales consumidores, distribuidores. Que en el caso de mi amigo serían, bueno, puedo tener estos contratos nuevos con esta flota nueva de camiones, sería. Claro. Eso es lo ideal, cuando uno va cerrando los negocios. Los negocios hay que irlos cerrando. Por ejemplo, quienes vienen con un estudio de marketing y me dicen, el mercado es de tantos millones, eso no te dice nada, porque no quiere decir que el mercado te va a comprar. ¿Sí? Entiendo. Digamos, habría que tener, porque eso es como casi una entelequia, es como una fantasía, es un abstracto. Es un abstracto, nuevamente. Se financian negocios. Siempre tenemos que pensar, cuando nosotros presentamos un proyecto, quien lo va a financiar no va a financiar el proyecto por lo lindo o lo feo, lo va a financiar en función del negocio que presenta. Toda la información que yo voy a entregar tiene que estar en función de un negocio palpable, de un negocio que casi se pueda comprobar. Bien. Continuamos en el próximo bloque, ¿te parece, Inés María? Seguimos en el siguiente porque tenemos todavía algunos temas para charlar. Vamos a la pausa. Bueno, ¿qué tal, Paula? ¿Te quedaste pensando? Te vi en el corte. Pensando. Sí. Está bueno que la audiencia sepa qué pienso, ¿eh? Gracias, Inés María. Bueno, ¿en qué andas? Mira, vos sabés que este domingo estuve leyendo, siempre leo los diarios, si no parece como que este domingo, pero este domingo hubo una nota que me impactó porque fue tapa de La Nación. Y hablaba de algo que me pareció inquietante. La nota la firma Emilce Pizarro y se titula El mandato del emprendedor, inventarse el propio trabajo. Y lo quiero, digámoslo, yo me quedé pensando en todas estas cuestiones que hablábamos en el bloque anterior sobre qué realidades hay que tener en cuenta a la hora de encarar un negocio, que es hasta casi previo a pedir financiación, sin duda alguna, pero que es parte del camino a la financiación. Bueno, sabes que no, porque volvemos al punto de los negocios generalmente nacen sin ese pensamiento. También es cierto que no existe financiamiento a gritos en el mercado para emprendedores que nos haga pensar en temprana etapa que lo vamos a requerir. Como no lo pensamos, no lo preparamos. A ver, quedé pensando en algo. ¿Cómo es esto de que los negocios, cómo surge un negocio? O sea, ¿qué es? Pero fíjate qué es lo que comentaba justamente el artículo, ¿no? ¿De dónde surge un negocio? Muchas veces un negocio surge de la necesidad, y no necesariamente de una necesidad económica, para ser claro, y no exclusivamente de un sueño, de una idea o de un proyecto. Aquí ya tenemos un corte.
si nosotros tenemos una necesidad económica muy imperiosa, realmente, que nos puede pasar a todos, empezar un emprendimiento, considerando que ese emprendimiento me va a solventar lo que yo necesito en este momento, es difícil. Ahí es donde nosotros tenemos una alta tasa de fracasos. ¿Por qué? Porque un proyecto va a requerir tiempo. En general, nuevamente volvemos, es un proceso. Entrar en un mercado, por más sencillo que sea un proyecto, porque vamos a verlo en el próximo programa, que les prometo, vamos a trabajar todo innovación y cómo aplicar la innovación, y vamos a ver cómo la innovación es la clave del financiamiento, porque la innovación es futuro y eso es el financiamiento. Y yo puedo innovar en cualquier tipo de producto, de actividad económica, en cualquier segmento de población en el que me encuentre trabajando, porque digo, hay proyectos innovadores para, por ejemplo, los he visto en productos que puede ser de construcción para viviendas en sectores vulnerables, ¿sí? Y son muy buenos productos, de muy buena calidad, de durabilidad. Son proyectos innovadores, realmente, productos innovadores. Pero volviendo al tema de cómo nacen los proyectos, cómo nacen las empresas, y cuando habla del artículo, habla de, bueno, la cantidad de emprendedores que ahora tenemos, que es como un mandato. Mucho tiene que ver con la necesidad, y ojo que cuando hay necesidad tenemos que pensar en que esto va a tener un proceso de planificación, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces vamos a cursos, seminarios y tratamos de tomar los elementos que necesitamos para gestionar, pero al no tener el financiamiento, como no lo consideramos en el futuro, no lo preparamos, ¿sí? Yo considero que en este momento, siempre, mira, la palabra emprendedor está muy de moda, ¿no? Sí, es cierto, aparte queda como Sí. simpático. ¿Qué sos? Emprendedor. Porque ¿no? más Yo o conozco menos... gente que se autodenomina emprendedor y no emprendió nunca nada, o sea, es como hasta casi una postura en la vida. Sí. ¿Viste? ¿No? ¿Qué te ha pasado eso? Es así, realmente emprendedor es una palabra de moda, nos gusta decir que una persona es emprendedora, nos gusta autodenominarnos emprendedores, pero ¿qué es ser emprendedor? Realmente si vamos pensando de una forma concreta, precisa y en función del financiamiento, porque nosotros vamos a tomar muchos temas que tienen que ver con emprendedorismo, pero siempre en función del financiamiento. Un emprendedor, y para que se den cuenta que todo está muy vinculado su concepto amplio, es una persona que organiza recursos en función de un objetivo y para ello toma riesgos financieros. Organiza recursos en función de un objetivo. Bien. Es tiempo, es un proceso, es muy difícil que se dé la noche a la mañana. ¿Y qué recursos pone en juego un emprendedor en primera instancia? Para un emprendedor realmente pone todo en juego, es decir, son recursos económicos, son recursos internos, es decir, un emprendedor en un proceso uno va cambiando. Digamos que el emprendedor es el primero que le otorga el primer crédito a su empresa o a su sueño. De algún modo, sin ese crédito interno, claro. O sea, sin ese voto de confianza que uno siente en sí mismo, es imposible llevarlo adelante. Ese crédito personal también requiere tiempo. Sí, es cierto. Entonces es un proceso. Nuevamente, regresamos al punto de si yo tengo una idea, ideas tenemos todos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuántas llegan a buen puerto? Es decir, cuando la idea aterriza y la vemos en blanco y negro, tal vez no vemos futuro y la desechamos. Hasta alguna que cuando la vamos construyendo realmente tiene el futuro. Entonces el emprendedor se va haciendo de esa construcción. Mientras la construcción lleve su tiempo, tenga un proceso y respete sus espacios, va a ser más sólida. Muchas veces tenemos tanto apuro por sacar algo adelante sin hacerle las bases. Ojo que cada uno conoce cuáles son las bases. El financiamiento enfrenta, ¿sí? En el momento hay emprendedores que de la noche, realmente en muy poco tiempo pueden salir, en 3 meses. Tienen un nuevo proyecto y cuando yo les paso las bases del financiamiento, lo hacen en 2 meses y lo construimos perfecto. Es decir, personas que vuelan, ¿sí? Bueno, pero hay otros que requieren más tiempo, que requieren pasar por otras etapas, que con un buen proyecto y que ya está en marcha, que está incluso en el mercado, tardan hasta 1 año para construir el financiamiento. Digamos entonces que esta idea de que ser emprendedor tiene que ver con inventarse el propio trabajo no es tan exacta entonces, porque es más que un trabajo lo que uno inventa a la hora de encarar un emprendimiento. Hay mucha fantasía, incluso
hablando de en todo nivel de emprendedores, esta fantasía de me invento en trabajo y tengo más tiempo, y esto en general no sucede porque es todo lo contrario. Como el camino a la felicidad, digamos. Claro, yo Aumenta. soy dueño de mi tiempo, sí, soy dueño del tiempo que tengo ocupado. Claro, Es pero decir, también aumentan las responsabilidades, sin duda alguna. responsabilidades y más esa responsabilidad interna del emprendedor, esa de querer sacar adelante todo, de quedarse a la madrugada. Cuando tú estás en relación de dependencia, cierras la puerta y te vas y descansas. Cuando eres emprendedor nunca descansas. Y en ese proceso el producto, la empresa va creciendo y nuevamente llegamos a un proceso. Cuando tú enfrentas el financiamiento, tienes que demostrar todo ese proceso anterior por el que pasó. Y no todos los proyectos, no todos los emprendedores entran. Mira, en mi experiencia he estado, te digo, expuesto ante auditorios de miles de emprendedores, ¿sí? Donde he expuesto productos de financiamiento, donde realmente comento de todas las opciones que tenemos, que tienen los emprendedores para adquirir un crédito. Al principio, cuando salgo de dar la charla, tengo miles de mails, ¿sí? De mensajes. Cuando les pasas las bases, cuando el equipo entrega las bases para el financiamiento, pues se va todo mermando, la lista va cayendo, porque no se cumplen los requisitos, porque los proyectos no están maduros, porque son muchas ideas que realmente tienen poco, no digo contenido, tienen baja madurez. ¿Sí? Te escucho y en esta idea de que vos decís el emprendedor nunca descansa, que otra vez la variable tiempo vuelve a aparecer como un condimento indispensable a la hora de concretar un negocio. Sí, pero siempre igual, cuando hablamos de tiempo es el tiempo personal, ¿sí? Mi tiempo personal para realizar una tarea puede ser distinto a tu tiempo personal, Paula, por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento, por el ámbito donde queremos actuar. Exacto. Son tiempos distintos. Como te digo, he visto emprendedores que en muy poco tiempo saltan una brecha enorme. He visto emprendedores que requieren más tiempo. Lo importante es que todo lo que se presenta esté realmente fundamentado. Hay personas que se dedican más, hay personas que especialmente tienen la capacidad para visualizarse en un ámbito de acción y colocarse. ¿Sí? El tiempo es muy personal, no podemos decir que un emprendimiento tiene que pasar por determinadas etapas y que tiene que ser primero chiquito y que tiene que ir creciendo, eso no es cierto. Hay emprendimientos que saltan varias etapas y crecen rápidamente, es muy personal, pero en el lugar del financiamiento, realmente lo que nosotros buscamos es que ese proyecto tenga un sostén. Yo me he sorprendido, nosotros tenemos, y lo vamos a tener acá, uno de los emprendedores aprobados el año anterior con una empresa muy nueva, tiene 25 años. Y tú dirías, bueno, con 25 años, mira, todo lo que te faltaría para llegar a este nivel de empresa, bueno, él llegó con esa edad. Es decir, el tiempo es muy personal porque las capacidades son personales. Yo no le puedo decir a él que necesita para tener esa empresa 50 años. Y porque aparte no hay algo de capacidad de lectura también que no tiene que ver con haber nacido antes o después. Con haber caminado tanto, poco o mucho, Exacto. sí. Son Digamos, capacidades diferenciales. El punto es cómo se presenta la información. Él logró un nivel de información y sobre todo lo que sí rescato que a menor edad somos como más permeables a aceptar. En todo caso, trabajó mucho la información y pudo sostener el negocio. El tiempo es personal, pero se requiere el tiempo que cada uno requiera para sustentar lo que va a hacer y lo que va a presentar. interesante. Vos sabés que justamente una de las cosas que siempre vos comentás y recalcás es que cuando uno presenta un proyecto para que sea financiado, son muchos los obstáculos que uno tiene que crear o por lo menos tener en claro. Puede ser, o sea, hay conceptos que sí o sí no pueden quedar en la nebulosa. Mira, yo siempre recuerdo, para hacer así, ir cerrando y que se quede una idea clara, precisa, se financian negocios. ¿Sí? Se financian negocios. Me voy a poner en la parte, o quienes me escuchan y tienen ese proyecto que están ya para presentarlo, o esa empresa que es muy nueva, y necesita financiamiento, colocarse en el lugar de quien va a financiar un negocio. No se financian productos por lindos, por feos, por innovadores, porque realmente para ser innovador tengo que demostrar cuál es la innovación y el cambio que va a generar. Se financian negocios. ¿Sí? Eso quiere decir que hay una utilidad que se puede visualizar y eso es lo que vamos a financiar. Toda institución financia un negocio. Cuando hay un negocio que puede ser clarificado en cifras, hay un financiamiento posible.
Mira, acá hay, siempre yo recuerdo, para quienes conocen el sistema de la metodología Grameen, que es un sistema, bueno, de créditos solidarios donde las personas comparten en grupos una garantía solidaria. No hay una garantía real sobre esos microcréditos, que realmente son microemprendedoras, en general, generalmente mujeres, que van a iniciar una actividad productiva con todo el riesgo de lo que significa iniciar una actividad. Una garantía solidaria significa, a ver si entendí bien, es que si somos en un grupo 5, si alguien deja de pagar, las 4 restantes deben responder. Deben responder. Bien. Eso podría ser la parte como práctica objetiva o lo que todos entendemos. Pero la realidad es que una garantía solidaria, esa es la última parte, es decir, lo que sucedería en caso de, y lo que nunca sucede, porque sabes que las garantías solidarias, en general estos sistemas, esta metodología donde es aplicada, este sistema de crédito tienen un cumplimiento del 98%, es decir, que eso no sucede. ¿Pero por qué no sucede? Porque la garantía solidaria lo que hace es garantizarle a los integrantes del grupo que van a emprender su visión. Si tú vas a empezar con una panadería, pues tus 4 compañeras van a visualizar tu negocio y van a ver si eso es un buen negocio. ¿Qué es lo que garantizan las 4 personas? Que tu negocio sea bueno. Ellas lo que van a buscar es que tu negocio realmente funcione y que tú puedas pagar tu cuenta, porque ellas no quieren pagarla, obviamente. Se garantiza un apoyo, una visión, eso es lo que se garantiza. Entonces tienes 4 personas que miran tu negocio y que te van a dar todas las herramientas, porque son personas de tu entorno. Además, estos sistemas funcionan en un barrio. Si tú vas a empezar una panadería y por poner un ejemplo, y decides que las medias lunas tienen un valor X, ellas te van a decir que no. Bueno, ese sistema de garantía lo que hace es garantizar negocios. Lo perdemos conforme subimos la especialidad del negocio, pero es un excelente ejemplo de cómo se garantizan los negocios. Sobre este ejemplo me gustaría seguir preguntándote tras la pausa. Aquí estamos nuevamente en Financiamiento para Todos, conducido por Inés María Nevares, que nos estaba contando un ejemplo de cómo funcionan las garantías solidarias. Sí, yo quería hacer una comparación porque siempre en otros, digamos, otros espacios donde se genera financiamiento, digamos a niveles técnicos superiores que lo que son los microcréditos, con la metodología Grameen, se van perdiendo ciertos conceptos que muchas veces pienso serían muy útiles si los llevara también a mis emprendedores. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta, cuando me enfrento con el emprendedor, expresarle que necesito un negocio. Es que ahora estoy pensando y me parece muy interesante esta cuestión de la idea de la solidaridad y de entender cuál es el negocio del otro y de hacer crecer el negocio del otro, porque de algún modo es un equipo. Digamos, si vos sos la bolsa, ponele, sos la bolsa de comercio y yo soy la emprendedora, tengo que entender que yo tengo que colaborar con tu negocio y vos de ese modo vas a colaborar con el mismo. O sea, como que la responsabilidad es mutua. Sí, porque estoy interesada en financiar, parte de ahí. Ahora, la problemática sucede cuando no hay un negocio y cuando solo somos 2 personas. Por eso volví a la metodología esta donde hay 4 personas que miran un negocio, garantizan un negocio, no garantizan una persona. El financiamiento es para los negocios. Yo debo demostrar un negocio. En estos grupos solidarios, una mujer que se quiere colocar un costurero o una panadería o la venta, no sé, de pasta casera, por ejemplo, le tiene que demostrar a sus amigas, a sus compañeras de grupo, de equipo, cuánto va a comprar de harina, cuánto va a comprar de sal, cuánta pasta va a hacer, de qué clase y a cuánto la va a vender, en qué tiempo. Demuestra tan claramente el negocio que sus compañeras la apoyan. Ustedes dirán, bueno, es sencillo, eso se puede demostrar. Muchas veces son personas que vienen de zonas vulnerables, realmente, que incluso con un nivel de alfabetización muy baja. Es muy difícil. Que esto es muy cierto. Pero lo logran. Sí. Lo logran y se logra la garantía sobre el negocio. Vos sabés que el año pasado el Ministerio de Desarrollo de la Nación tiene un programa de fomento a mujeres emprendedoras que se llama EVAs Emprendedoras. Y te comentaba, el año pasado yo he participado en alguna de estas charlas después de una feria que se hizo en el lugar donde yo vivo, y hubo algo que me sorprendió. Y mira que es un detalle menor, pero cuánto habla de esto que vos decís. A veces la gente cuenta con muy pocos recursos propios. Una de las señoras comentaba que llegó como conclusión de que tenía dificultad para dar los vueltos.
algo que parece como algo en lo cotidiano hasta ridículo. Pero ella sentía que eso era algo que tenía que optimizar en su negocio. Y estoy pensando esto, llevándolo como lo hacemos crecer, 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 y Pero, la ¿sabes? complejidad de los Pero negocios. justamente, mira, estas dificultades, cuando tienes un equipo o un grupo, se van solventando, y yo lo viví en la metodología cuando presidí la fundación. Tú ves cómo de unas a otras se van solventando todas las inquietudes o aquellas trabas que una no puede superarlo hacia el otro en función de un negocio. Esto es lo que se va perdiendo en otros ámbitos de financiamiento. Pero volvemos al punto, se financian los negocios y el negocio hay que demostrarlo con toda la claridad. Yo sé que es mucho más complejo, obviamente, demostrar un negocio científico o, por ejemplo, un negocio dentro de la industria láctea, un nuevo producto, todos los esquemas, las proyecciones que hay que analizar a una panadería de barrio. Pero en la dimensión de cada uno los negocios son demostrables. A una mujer en la metodología Grameen, de una asociación de las muchas asociaciones que realmente trabajan esta metodología, le cuesta mucho. Tú sabes que un crédito en esta metodología, estos créditos solidarios, desde que una persona solicita el crédito hasta que lo recibe pasan 6 meses por lo menos, que ella tiene que construir ese negocio. Cuando subimos el nivel técnico del emprendimiento nos vamos olvidando de los tiempos. Claro. Y de las garantías, y nos estamos olvidando de la demostración de un negocio. Nos enamoramos de nuestros productos y no de los negocios. Es como olvidarse de lo básico. Sí. O sea, y de la importancia y de la incidencia que tiene el tiempo en la construcción de la confianza también, que nos puede, o sea, que es casi la base para que nos den un crédito. Bueno, por eso yo siempre insisto con esta metodología que me parece muy gráfica para mostrar cómo se genera la construcción de confianza entre esas mujeres que generalmente no son amigas, son conocidas del barrio, no pueden ser familiares. Ellas se van conociendo y necesitan un tiempo para garantizarse. Nadie se garantiza de la noche a la mañana. Pasan 6 meses, 8 meses en recibir un crédito, en que las 5 estén de acuerdo que son todas confiables, en que las 5 se pongan de acuerdo porque todas revisaron sus negocios. Digamos que se autoevalúan entre ellas. Entre ellas. Exactamente. Te digo que yo muchas veces extraño la metodología, que la viví tantos años, pero la extraño. La extraño en estos ámbitos científicos, tecnológicos, donde son solamente dos. Vos sabés que me parece muy interesante esto que decís, porque justamente tengo aquí algo para comentarle a los oyentes, que el próximo 8 de mayo la Universidad Kennedy va a comenzar a brindar un curso ejecutivo que está directamente, digamos, dirigido a la formulación, evaluación y financiamiento de proyectos innovadores. Esto va a suceder en la sede de San Isidro de la mencionada universidad, que queda, a ver, aquí tengo la dirección, en Avenida Edison 3243, después vamos a dar más información. Pero a mí de esto lo que más me llamó la atención de esto es que va dirigido a emprendedores, pymes y evaluadores. Digamos que noto que en este caso, que en este ejemplo que vos me estás dando de la metodología Grameen, la evaluación es fundamental. Sí, yo creo que tenemos que pensar que hay un tema que está surgiendo, que va a crecer, y es el financiamiento a nuevas empresas, el financiamiento a la innovación. Hoy somos pocos los que trabajamos, pero hay una nueva metodología que está surgiendo para evaluar estos proyectos que tienen un poco pasado, que hay que evaluarlos en función al futuro, donde el nivel de garantías, por ejemplo, algo que surge es que las garantías que se solicitan y que se van a empezar a ver no son exclusivamente las garantías reales de bienes muebles o inmuebles, como ha sido lo tradicional. Surgen nuevas garantías que son papeles de negocios, pedidos de compra, clientes. Hay nuevas opciones que tenemos que empezar a conocer para evaluar proyectos, para poder realmente otorgar estos créditos. Hay una realidad, las instituciones de crédito, aunque muchos no me van a creer, quieren entregar los créditos. ¿Es cierto eso? Todos quieren entregar crédito, pero lo quieren hacer seguro. Entiendo. En este programa lo que se va a ver... Nadie quiere perder, digamos. Nadie quiere perder, pero tampoco nosotros queremos perder. Así que si ellos quieren prestar seguro, nosotros brindamos toda la seguridad. Pero la idea es ir conociendo qué otras formas de garantía un negocio presenta. Vamos a verlas en otro programa, todas las garantías escondidas que tiene un negocio y que el emprendedor olvida para presentarlas, que no lo considera valor, pero más aún en el segmento de la innovación y de los productos innovadores hay una
inmensidad de garantía que un emprendedor tiene para demostrar la proyección. Retomando, digamos, esto que comentábamos sobre lo que era la realidad económica, la realidad financiera, el por qué y el para qué, también el entorno es de algún modo en el que se desarrolla el negocio y el conocimiento es una garantía del mismo. Bueno, si tú no conoces tu entorno, por ejemplo, cuando veamos innovación, no puedes innovar. Claro. Innovar es cambiar una realidad. Es poder mirar las cosas de otra forma. Es cambiar. Innovar es cambiar un status quo. ¿Cómo se hace esto o cómo se piensa? Porque puedo tener... Siempre se pensó la innovación en función de productos, pero también en función de ideas. Algo que rompe un marco y empieza uno nuevo. Se puede hacer de otras formas. Lo que se dice es cambia una realidad, pero tiene que cambiarla, ¿sí? Eso lo vamos a ver qué es innovación y se aplica en todo. La innovación es una garantía para el financiamiento. Que innovar no es lo mismo que decir tengo un producto nuevo, no necesariamente. No necesariamente, porque puedo tener un producto nuevo para mí, pero no necesariamente nuevo para el mercado. Un producto que no está rompiendo una realidad. Ahora no solamente se innova en productos, se innova en procesos, se innova en ideas, se innova en formas de distribución, de comercialización. La innovación está en muchos ámbitos. Nosotros vamos a empezar a ver cómo aplicarla, dónde aplicarla y cómo todo negocio puede ser innovador. Te voy a hacer una pregunta que seguramente no feo, puedes decir, no, es muy me resulta que puede llegar a ser difícil para responder. ¿La innovación a qué responde? ¿A la necesidad del mercado o a la necesidad de un producto? ¿Se entiende? La innovación responde a la necesidad de un cambio. ¿Sí? Y los cambios se dan en las realidades, en los sectores, en los mercados. La necesidad de un cambio que tal vez esa necesidad está escondida. ¿Sí? ¿Viste cuántas veces nos pasa en la vida cotidiana, nos puede suceder que encontramos algo que cambia nuestra vida pero no la conocíamos antes de que suceda? Exactamente. ¿Sí? Es decir, las necesidades muchas veces suceden, alteran un producto puede alterar una realidad sin que lo estemos buscando, pero en el momento que la altera nunca regresará atrás. Y creo que, por ejemplo, la telefonía celular responde a eso. Hay innovaciones mucho más sencillas, todos los días yo recibo proyectos innovadores en diferentes ámbitos, no deben ser, muchas veces no los conocemos porque pueden afectar un segmento de población que se dedica a una actividad y solo lo afecta a ellos, para ellos es un gran cambio. Es decir, innovaciones que tienen un mercado propio. Sí, la innovación está en todo, pero la innovación es el futuro es financiamiento. Bien. Así que en el próximo programa vamos a ver todo lo que es innovación, cómo aplicar la innovación en cada una de las empresas y demostrarles que todos podemos ser innovadores. Me parece muy interesante porque justamente, y retomando este artículo que te comentaba, del diario La Nación, lo que plantea uno de quienes exponen es que uno de los grandes desafíos, por lo menos para la economía argentina, es que los emprendedores empiecen a ser emprendedores innovadores. Sí, yo parto de que primero hay que ser un emprendedor en todo el concepto de la palabra. Sí, es decir, un emprendedor quiere decir una persona que organiza recursos en función de un objetivo, tomando sus riesgos financieros y tomando sus tiempos para hacerlo. Primero hay que ser emprendedor en todo el concepto para luego pasar a innovación. En general, los emprendedores nacen con un pensamiento, podemos decir un horizonte de innovación, pero luego se van quedando. ¿Sí? Bueno, dejemos todo este tema para la semana que viene, lo prometemos. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. También pueden seguirnos en Twitter en @finanparaTodos y pueden buscarnos en nuestra fanpage en Facebook, Financiamiento para Todos. Hasta el martes, Inés María. Hasta el martes, Paula. Nos vemos.